Rosalía, Lux y Tinieblas. ¿Es esta la nueva iglesia? Mientras destruyen el Valle de los Caídos, presentan el disco de la nueva sacerdotisa presuntamente MK Ultra, con apariencia católica, y todo el país se rinde a sus pies. Mientras piensan que el catolicismo está renaciendo con ella porque se viste de santa, del Valle no va a quedar ni la cruz. Si ves a alguien alabando a Rosalía, ese no es de los nuestros. ¿O ha sido seducido por la campaña que le han montado? Ella encarna una de las vestales de la nueva religión, que parecerá ser católica, pero que en realidad será satánica. Parece haber sido elegida. ¿Creen, hermanos, que la veremos visitando al Papa en el Vaticano? Pues quién sabe, porque con tan solo 3 días de diferencia, 4 y 7 de noviembre respectivamente, mientras el Vaticano afirmaba que María no es corredentora, Rosalía es Lux, o portadora de luz. Y digo esto porque un sacerdote, como veremos más adelante, afirma que ella puede llevar el mensaje de Dios, a donde desde la Iglesia no podemos llegar. Vayamos por partes. Empecemos por la etimología. Lux, el título del nuevo disco, es la unidad de medida de la iluminancia, que representa la cantidad de luz que incide sobre una superficie, es decir, su brillo. Equivale a un lumen por metro cuadrado, a diferencia del lumen que mide el flujo luminoso total de una fuente. El lux considera el área sobre la que se distribuye esa luz. Como todos sabéis, lux es luz en latín, y la palabra Lucifer proviene de la combinación de las palabras lux y ferre. Ferre sería llevar, pudiendo traducirse como portador de luz. El fenómeno de Rosalía con su último álbum Lux han convertido a Dios en noticia. Escribe que creer en Dios es una suerte, pero también en entrevistas dice cosas como, abro comillas, para mí este trabajo es una intención de acercarme a algo que desconozco. Creo que hay muchas maneras de abordar la muerte, pero también hay muchas partes luminosas. Se refiere a esto Rosalía, hablando sobre la muerte en el disco. Ella también ha hablado sobre la figura de Dios en su disco. Dice, tengo más un sentimiento que una idea de ello. Es algo tan complicado de poner en palabras, que he tenido que hacer un disco. He intentado poner mis sentimientos sobre lo divino en este disco, siendo algo imposible. La cantante reconoce que aún así no ha encontrado la luz. Palabras textuales son: la apertura del disco tiene inspiración bíblica, en textos religiosos, en la Biblia, el Corán. Vean no solo el cóctel ecuménico y la falta de discernimiento, y, si se me permite, de respeto. Todo apunta a una maniobra más del príncipe de este mundo, en utilizar a artistas y encumbrarlos para que muchos caigan en la perdición a través de la idolatría. Deberíamos tomar muy en serio el mandamiento del Antiguo Testamento, del Pentateuco, de no tomarás el nombre de Dios en vano. Para los creyentes justamente esa creencia nos obliga a no caer en la idolatría. Nos inspira mucho respeto. Al mismo tiempo soy consciente de que el concepto de Dios ha sido muy útil en términos políticos y culturales, y que se utiliza para fines diversos y se manipula. En cambio, si veo en ese fenómeno internacional que es Rosalía, ¿cómo se puede mencionar la espiritualidad en general? Y a Dios, dentro de una operación de mercadotecnia absolutamente impresionante. Hay cantantes incluso de pop que en los últimos años mencionan a Dios en sus letras, pero Rosalía lo ha puesto casi en el centro y aparenta ser una señal. En Estados Unidos, Bob Dylan o Nick Cave pueden hablar de Dios y no pasa nada. En Europa estábamos más inhibidos y luego hay muchos trucos que tiene el propio ego para engañarse y que acaba llamando Dios a sus costumbres, a sus intereses, a culturas dominantes, a sus poderes. En un mundo que ha realizado, en el caso de España, un proceso de apostasía general, derivado en beligerante anticatolicismo, bastan unas migajas para generar ilusión y esperanza. Y aunque la mayoría de vosotros tenéis el discernimiento para saber que la simbología y disfraces cristianos utilizados por la cantante nada tienen que ver con nuestra fe, todo lo contrario, no podemos ni imaginar a cuántos ingenuos puede llegar a embaucar. El uso de algunos símbolos cristianos
en el último trabajo de Rosalía. Ha provocado numerosos mensajes de congratulación por parte tanto de católicos como incluso de sacerdotes, encantados con el supuesto nuevo rumbo de la cantante y su posible influencia en la juventud. Veamos varios ejemplos de esto. En su intervención durante la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española, en Praia, el cardenal José Tolentino de Mendoza ha resaltado la influencia de los artistas en la vida moderna. Para él, los creadores son sensores atentos a las necesidades profundas de su época. Cito textualmente lo que dijo: cuando una creadora como Rosalía habla de la espiritualidad, quiere decir que ella capta una necesidad profunda de la cultura contemporánea de acercarse más a las razones espirituales, de fomentar una vida interior, de valorar la experiencia religiosa como una experiencia fundamental, un ingrediente fundamental en la construcción de lo humano. Bueno, veamos otro ejemplo. Hace poco más de un año el Papa Francisco nombró obispo de San Feliu de Llobregat al sacerdote dominico Xavier Gómez García, quien ejercía como director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Esta semana, el religioso se ha convertido en noticia después de publicar una carta abierta a la cantante Rosalía, y lo ha hecho a través de la hoja dominical de este domingo, donde el obispo le ha escrito una carta titulada Apreciada Rosalía, en la que se pregunta por su mundo interior y considera que el artista parece vivir el arte como una travesía espiritual, donde la creación es una forma de peregrinación hacia lo que trasciende. Otro ejemplo es Carlos Fuentes, el sacerdote más mediático de España, ilusionado sobre cómo el nuevo disco puede expandir el mensaje del cristianismo, llegando a afirmar que Rosalía es el arma secreta para llevar el mensaje de Dios a donde desde la Iglesia no podemos llegar, según sus palabras. Algunas personas hablan incluso de conversión. Esto muestra bien el aislamiento en el que se vive la fe, la realidad de las iglesias vacías y la hostilidad de un entorno donde ni siquiera se entiende que, por ejemplo, una película como Los Domingos pueda mostrar el fenómeno de la vocación religiosa de forma ecuánime y respetuosa, sin atacarlo ni degradarlo hasta la caricatura. Pero precisamente aprovechando ese aislamiento, se cuela el enemigo, que tampoco es que se disfrace ni disimule. Rosalía empezó expresando sus inquietudes religiosas en la cama con otra chica, indicando que no sabía si Dios sería hombre o mujer. Con esa divinidad andrógina, ya deberían saltar las alarmas, al menos de los católicos. En el vídeo de Berghain, además de una canción horrorosa con una puesta en escena vocacionalmente desosegante, intranquilizadora, y con las habituales exhibiciones carnales a la que la cantante nos tiene acostumbrados, una voz que pertenece al diablo retaíla: I'll fuck you till you love me, que para quien no tenga el B1 de inglés se refiere al deseo de una verdadera intensa comunión de almas. Previamente han aparecido crucifijos en los zapatos, es decir, en lo más bajo, o el Sagrado Corazón de Jesús. En el vídeo, el desenlace muestra lo que parece una victoria del demonio, en un contexto muy similar al de los vídeos de otras cantantes o las puestas en escena de clara inspiración satánica que hemos podido ver como apoteosis en Eurovisión o en las últimas Olimpiadas de Francia. En la portada aparece Rosalía con un traje de monja, como camisa de fuerza, y la vestimenta es totalmente blanca, como si la pureza fuera opresión. Eso sí, enseñando muy bien las piernas. Que el enemigo se cuele en la música no es nada nuevo. Permitidme aquí un breve paréntesis. Durante la Edad Media, el poder de invocación de los demonios a través de la música y el baile se extendió, en mayor o menor grado, a las actividades musicales que quedaban fuera del control de la Iglesia, y especialmente a aquellos que hacían de estas su forma de vida. Hacia el siglo XII y XIII, con el auge de la juglaría, aumentaron los juicios y la asociación de estas actividades con el mal. La actividad del juglar, claramente corporal y dirigida a los sentidos del público, se veía como una potencial vía de entrada de la tentación y del pecado,
en el alma humana a través de los sentidos, y en especial a través de los oídos y los ojos. Una idea ya presente en el Concilio de Tours, en el año 513. Durante los siglos XIII y XIV, la idea de que en la música y la danza el diablo puede entrar en el cuerpo a través de los sentidos se convierte habitual en las prédicas franciscanas y dominicas, e incluso podemos hallarlo en un anónimo poema occitano del siglo XIV, que resulta muy explícito en este aspecto. Dice así: el baile es la procesión del diablo, y quien entra en el baile, entra en su procesión. El diablo es el guía, el medio y el fin de la danza. El diablo tienta al hombre por las mujeres de tres maneras, a saber, por el tacto, por la vista y por el oído. El concepto de la entrada en el mundo de Satán a través de la música resulta mucho más complicado de visualizar que el de la simple música del demonio. Aun y así esto merece un tema aparte. Vayamos al grano. Se apropian del nombre de Dios. Hay que tener mucho cuidado con no utilizar el nombre de Dios en vano. Llamadme suspicaz, pero me da a mí que por aquí no aparece el Dios uno y trino y tampoco se le espera, y aún menos a la Madre de Dios. Y así, Rosalía con esta apostasía, pues solo ese ambiente extendido a todos los ámbitos puede explicar la falta de discernimiento de muchos católicos, para no ver en semejante esperpento una exhibición más de antivalores occidentales. Llámense también como se quieran, woke judeomasónicos o liberales. La propia trayectoria de esta artista es suficientemente clara. Empezó su carrera con su disco Los Ángeles, un innovador álbum flamenco con voz paya, de raigambre católica y cierta profundidad trascendental, con la muerte como eje temático. Pero en la industria musical los tiros van por otra parte, y algo relacionado con la tradición hispana no se suele permitir, sino que se pervierte lo antes posible, con el concepto latino. Allí donde había hondura, llega la superficialidad, y la delicadeza resulta sustituida por la chabacanería y el exhibicionismo sexual. En su segundo disco, Rosalía ya empezaba a deconstruir en todos los sentidos su obra primigenia. Tras él, sencillamente, se convirtió en una más de las muchas vedettes pornificadas que pululan por el mundo musical. Las primeras composiciones dieron paso a algo así, como obras de arte contemporáneo, en las que música que no es tal resulta realzada por la explicación, como el que pone un perchero en un museo de arte contemporáneo y dota a la ocurrencia de un largo discurso justificativo. De una fuente de tal evidencia anticatólica, nada católico puede emanar, sino más bien lo contrario. De la misma forma que en las películas de posesión infernal de Hollywood, ya siempre gana el demonio, e incluso el sacerdote está poseído para poder combatirlo. Este tipo de vedettes pornificadas como Rosalía tienden trampas para incautos, aunque su intención clara no sea más que ahondar en la confusión, el sacrilegio, la blasfemia y la malicia. Todo este tipo de falsas y falsos artistas se prestan con gusto a ello, pues, precisamente, vendieron su alma al diablo hace mucho. Muchos católicos comprensiblemente horrorizados ante el mundo que nos rodea no se deben dejar trastocar por un mero uso de símbolos cristianos, y mucho menos ver en ellos un aliado per se, cuando aparecen en el mundo del espectáculo, que es esencialmente anticristiano. A nuestro modo de ver, cuando ese católico observa la degradación de Rosalía, lo mejor que puede hacer es rezar humildemente por ella. Y no es nada nuevo. El satanismo se hizo popular hace mucho tiempo. A pesar de todo, el verdadero cristiano sigue en pie. Muy pocos se dan cuenta, pero a través del rock, la cultura pop, Hollywood, la televisión y los mismos dibujos Disney transmiten una filosofía egoísta y hedonista, sin ningún tipo de principios. El marcado egolatrismo y libertinaje, fomentado a través de todas estas influencias ideológicas, dejan entrever un satanismo medianamente encubierto, que se manifiesta cada vez de manera más acentuada y abierta. Al mismo tiempo que estas figuraciones demoníacas proliferan por todo el mundo, en el arte visual y la literatura,
parece subsistir la idea de que el poder corruptor de la música reside justamente en la ambigüedad moral de este arte, cualidad que permite a los poderes diabólicos infiltrarse en ella, para, desde allí, ejercer su maléfica influencia sobre el mundo.